Exactamente. Y ahora sí, Martín, quiero darle la bienvenida a Dietel Columbus. Como sabemos, él, el ex congresista de Fuerza Popular y también postula a la Cámara de Diputados. ¿Cómo está, Dietel? Muy buenos ¿Cómo días. están ustedes? Muy buenos días para Muchas ustedes gracias y por para los que nos están acompañarnos. viendo en el podcast. Exactamente. Y quería empezar preguntándole lo mismo que le pregunté a la señora Vilches, que estaba aquí sentada hace unos minutos. ¿Por qué ir a la Cámara de Diputados y no de pronto a la Cámara de Senadores, siendo que usted ya tiene una experiencia, no como congresista? ¿Quiere repetir de pronto el plato también? ¿O quiere hacer más leyes? No. A ver, Ya tenemos bastantes leyes ya. el tema no es que tengamos muchas leyes, el tema es de que lo que Que tengamos sean funcione, buenas. Claro. ¿no? Y ciertamente yo coincido que en general la ciudadanía piensa de que la chamba de legislador, o sea, de congresista, diputado, senador, es hacer leyes nada más. Claro. Y quizás muchos se concentran en el tema de leyes por llenar pues esta estadística de saqué 5, 10, 20 leyes. Así sea pues la ley intrascendente número 289, ¿no? Y nos olvidamos que la labor del Congreso es principalmente representar, hacer control político, y el tema legislativo puede quedar, digamos, en un tercer orden. Cuando yo fui parlamentario, por ejemplo, no saqué muchas leyes, pero dos de las que saqué han hecho sufrir a más de un parlamentario, que es reformar el reglamento del Congreso para imponer, porque se tenía que imponer normativamente, que los proyectos de ley tenían que tener obligatoriamente un análisis costo-beneficio, ¿no? Y no este parrafito guachafo y falaz que todo el mundo utilizaba de la presente iniciativa no genera gasto al Estado, lo Ahora, cual es viendo mentira, pues, el ¿no? desempeño del último Congreso, ¿cree que eso sí se ha cumplido? Mira, en cuanto a forma, sí. En cuanto a fondo, tendríamos que ver caso por caso. Hacer un análisis costo-beneficio, y si quieres algo más nutrido, pues uno de impacto regulatorio, tiene que ver no solamente con la cuestión numérica, es decir, si genera o no genera gasto, presupuesto y demás, sino cuál es la proyección del impacto de tu norma. Es que la ley tiene que tener un efecto transformador, pues. Claro. O sea, tienes que Si no, cambiar ¿para una qué? realidad. Si no, ¿para qué? ¿No? Entonces, sacas la ley de la cachofa. Si Siempre no. hubo este debate y lo propusieron, me acuerdo, en el periodo en el cual usted estaba, que era 2020-2021, y actualmente también se ha repetido esta idea de crear una oficina que haga la labor del análisis costo-beneficio. ¿Cree que esa sea la solución o es simplemente crear más burocracia? Porque además en el Congreso hay demasiadas oficinas de personal que no necesariamente hace la labor que dice hacer. Ya, esta es una opinión absolutamente personal, sí, pero yo creo que eso es simplemente una idea que suena bonito, que es para generar algún tipo de titular o tendencia en redes sociales, pero que en la práctica se sabe que no va a resultar, por más buenas intenciones que puedas tener. Incluso puede ser que no lo hagas con un fin de cherry político, sino que real y genuinamente creas en ello, pero tú tienes que analizar el contexto político en el que te estás moviendo, ¿no? Y parte de hacer política también es conocer la realidad en la que te estás moviendo y decirle pues a una mayoría de parlamentarios que en un porcentaje bastante alto no tienen experiencia parlamentaria, ni teórica y menos práctica, decirle, oye, ¿sabes qué? Ya no vas a tener asesores porque ahora lo va a hacer un grupo de técnicos. Es decirle, ¿sabes qué? No vas a Tu chambear. chamba está supeditada a un tercero, ¿no? Entonces, y ahí tienes que ver un poco con los egos pues, de los políticos, ¿no? Que algunos los tienen demasiado inflados y otros no tanto. Y decirles, tu chamba se va a supeditar a lo que decían, no sé, pues un Martín Hidalgo, ¿no? Que él te va a decir, oye, esto es técnico, no es técnico, les sabe a cebo, pues. ¿Y cuán difícil ha sido para usted, ahora que es asesor de congresistas, lidiar con el ego de los parlamentarios nuevos, que muchos de ellos además o la gran mayoría no han tenido experiencia y que han intentado legislar con los pies? Mira, en general, yo no me puedo quejar de la interrelación que he tenido, en general con congresistas de mi bancada o de otras bancadas, ¿eh? Porque a gran parte de ellos los conozco, ¿no? Por temas profesionales, social o demás. Y siempre he tenido, gracias a Dios, la libertad de poder decirles las cosas tal cual las pienso sin ningún tipo de filtro. Algunos han molestado, se ha tenido que molestar. Sí, no, sí, claro, pero la labor de un asesor no es caer simpático. La labor de un asesor es eso, asesorarte, porque tú te tienes que buscar gente que sepa más que tú para que te asesore, porque si no, ¿cuál es el chiste? Si te Eso consigues no piensan el 90% de los congresistas. Bueno, yo sí.
Yo sí, por eso es que el equipo que yo tenía en mi oficina cuando era congresista, todos tenían especialidades distintas a la mía para poder enfocar temas, por ejemplo, en el de análisis de impacto regulatorio, que cuando yo empecé no era algo que entendiera mucho. Y en esos 16 meses más o menos de la época COVID, le cogí el gusto porque entendí que hacer leyes, que no debería ser la principal chamba del Parlamento, Sí. tienen que ser algo funcional y que, reitero una vez más, transforme realidades, porque Y- si no es papel en tinta y nada más. Y en esa línea, señor Columbo, justamente aquí nos comentaba, ¿no? Usted ha tenido la opinión de que, no, si usted hubiera estado en el Congreso en este momento, habría votado a favor de extender el reinfo. El reinfo ha sido ampliamente criticado por haber sido y ser, en realidad, también, ¿no? Este registro en el que se filtra mucha minería ilegal. ¿Por qué lo habría extendido? ¿Por qué estaría a favor de la extensión? Mira, yo estoy a favor de la extensión del año que se ha dado por una cuestión muy sencilla, ¿no? Tienes un sistema que no ha venido funcionando bien, pero no es por el diseño de la norma per se. Yo se lo comentaba en la entrevista que tuve con Mario Bellini hace unos días en Canal N, y el problema es de la burocracia propia del gobierno nacional, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos específicamente al caso del Ministerio de Energía y Minas, o sea, cambian, sacan y ponen funcionarios relacionados al tema constantemente. Entonces, teniendo en cuenta de que la curva de aprendizaje es alta, entonces estar cambiando constantemente funcionarios afecta el procedimiento, genera demoras y el funcionario que llega a lo mejor tiene un criterio distinto que el anterior, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de complicaciones es lo que ha llevado a que no se lleve un proceso de formalización correcto. Además de eso, tienes un tema fundamental, que el registro vencía ahora el 31 de diciembre, y así digan que son pocos, hay procedimientos recursales que están en trámite que no pueden dejarse en el aire, que se tienen que resolver. Pero no puede buscarse otro mecanismo para poder resolverlo. Mira, podría verse uno con más tiempo, pero estamos a que 2 semanas de que acabe el año y que esto Claro, termine. no queda tiempo, pero ahí sí me queda la duda de, a ver, se extiende ahora y llegamos al próximo año y es la misma circunstancia, con los mismos funcionarios que no hicieron Y con nada. cambio de gobierno, además, ¿no? ¿Qué Que es sentido tiene realmente cuando tienes otra ley, también otra propuesta, en fin? La ley MAPE que es mejorable también, hay muchas otras cosas que se pueden trabajar para cambiar la situación. Y al mismo tiempo tienes a hay que decirlo, hay mineros informales, mineros artesanales que sí pueden estar en vías de formalización, pero mucho minero ilegal que está financiando a la gente que viene aquí y además a protestar, ¿no? dejar abierta la puerta para que los que ya fueron excluidos pueden de alguna manera intentar Reincorporarse. regresar. Y además siempre la duda de cuánto de los mineros informales / ilegales o que los congresistas están buscando obtener financiamiento de estos sectores, ¿no? O sea, solamente una precisión. Eso último de la posibilidad de que los excluidos regresen no se ha aprobado, ¿no? O sea, eso no se va. Lo que se va a Se votar quiso ahora aprobar, es no se aprobó. un tema de una ampliación de un año, básicamente, ¿no? Hay la posibilidad, porque puede existir la posibilidad de que hayan políticos que busquen financiamiento de los mineros artesanales y podría darse la posibilidad de que algún candidato busque el financiamiento de las economías ilegales también, pero para eso están los mecanismos de control, ¿no? Para eso está la OMPE, ¿no? Que ojalá reaccione más rápido que en el caso de Acción Popular, ¿no? Que fiscalice cualquier tipo de situación anómala respecto a No, financiamientos. pero la OMP entre 10.000 candidaturas queda poder revisar, ¿no? Y encima si tú ves los últimos reportes del 2021, la mayoría de candidatos pone que se autofinanciaron su campaña, que es algo difícil de creer, o que 0 soles gastaron. O no sé, me acuerdo que revisé la hoja de Bermejo y no ponía nada, absolutamente nada. Entonces tú dices, ¿se financió solo su campaña o no hizo campaña? Y de pronto salió elegido. O sea, sí, por eso te digo. La OMP tiene que fiscalizar, sí, son un montón de candidatos, pero recordarán ustedes que cuando se planteó esta reforma de hacer este facilismo de crear partidos, ¿no? Muchos, entre ellos quien les habla, alertaron del desmadre que se iba a armar, facilitando pues que solamente con casi 25.000 firmas puedas constituir partidos, ¿no? Y dijeron, no, porque es un mejor mecanismo, ¿no?
miren en lo que hemos terminado. Y Pero, eso, pero y eso venía también- acompañada de las primarias que las eliminaron en el Congreso. No, pero es con, que- con otro tipo de primarias Claro, a las que tenemos. pero es que el tema de las diferentes que primarias, así como se plantearon que vinieron desde el Ejecutivo, y recordemos pues que fue el hoy recluso Vizcarra, que él fue el que impulsó el tema y fue aupado por varios, las primarias, así ¿Qué como fueron tenía? diseñadas, estaban mal hechas, porque te permite, por ejemplo, que, siendo válido, que si es que hay una lista única, igual tengas que ir a primarias. O sea, ¿cuál sería tiene la, sentido. cuál es la lógica? Ninguna, porque es una mala copia, y yo sé que van a saltar hasta el techo algunos, pero es una mala copia de las primarias argentinas. Y no lo digo yo, ha salido en un cuaderno de investigación de la propia OMPE, publicado allá por el año 2021, si no me equivoco. Entonces, si en los documentos técnicos que publica la OMPE hay articulistas, ¿no?, que te dicen, oye, sabes que esto es un mal calco de las primarias argentinas, entonces algo nos tiene que llamar la atención, y es que ese es el gran problema, pues. Ya si queremos entrar al tema de legislación, tenemos en el Perú la mala costumbre de copiar solamente lo que vemos Modelos bonito en otra exteriores. realidad, y ni siquiera la contextualizamos Pero a la podría realidad mejorarla nacional. en este Congreso, ¿no? Podría mejorar las normas En y lugar más bien de hay la retroceder por sensación completo, ¿no? de que se terminó retrocediendo en muchos puntos y no haciendo los ajustes necesarios para poder tener un mejor sistema de elecciones internas, primarias, y además que todo el caballazo. ¿Con sí. un mejor diseño cree que habrían funcionado las primarias? Yo creo que eso podría ser materia de un debate bien interesante en el nuevo sistema bicameral, en donde vamos a tener pues una Cámara de Diputados, por ejemplo, a la que yo postulo, que impulsaría normas, y una Cámara revisora, ¿no? Y una vez más, citando una declaración de tu libro, en qué momento se jodió el Congreso, o sea, esto no se trata tampoco de porque hay diputados y senadores, esto Va va a a ser, pues mejorar, mágicamente parece. va a mejorar, ¿no? No. O sea, va a depender también de la calidad de representantes que tengamos, ¿no? Entonces, Como hemos visto en el Congreso también. bueno, en cualquier sitio, no solamente en el Congreso, En el Ejecutivo, alcaldías, gobernadores sí. regionales, en donde si votas por alguien, pues porque te cayó simpático y no sé, lo que sea, no necesariamente tiene que saber cómo representar, cómo legislar, cómo hacer control político, o si es en un cargo ejecutivo, cómo gastar la plata de forma eficiente y sin corrupción. Estimado Ditel, acá hay una pregunta que se repite mucho en el chat Sí. y que es una pregunta de coyuntura, que es que el tema de la Cámara que Apareció. salió del Congreso por un militante de Fuerza Popular y que apareció en un meeting de Keiko Fujimori en el en norte. Trujillo. ¿Qué es lo que finalmente ha pasado con este militante que sacó la Cámara? Que si bien el presidente del Congreso ha dicho que no puede fiscalizar todo, cada Cámara del Congreso, sí, pues es bien grave que un producto del Congreso que tiene la codificación Sí, salga de las instalaciones del Parlamento sin que nadie tome cuenta de ello y finalmente aparezca un meeting. ¿Cuál ha sido la sanción desde el interno del partido hacia este militante? A ver, parto del hecho de que sí, yo reitero lo que ustedes están diciendo, que es un tema grave y que no debería ocurrir, pero lo que no estoy seguro es de que si el señor Luza, que era el que está involucrado en el tema, porque es el trabajador, es militante del partido. Creo que no lo es, ¿no? Creo que es un trabajador del Congreso, Pero puesto por Fuerza de Popular. un área específica, ¿no? Pero creo que no es militante, Ok. ¿no? Entonces, no siendo militante, nosotros no tenemos, digamos, injerencia en Bueno, en pero su la conducta. Cámara terminó Claro. en un meeting Ahora, de respecto Fuerza al tema de la Cámara per se, Luza lo que ha declarado ante el Jurado Electoral Especial, ¿no?, y que además ha sido elevado al Jurado Nacional de Elecciones, es de que fue una especie de lapsus, error, no sé cómo quieran definirlo, y que cogió la cámara y la utilizó para algo que no debió hacer, ¿no? Las investigaciones se tienen que dar y si hay responsabilidades se tienen que establecer. Que es un delito, además, ¿no? Entiendo yo que sí, yo no soy especialista en penal, es más, detesto el derecho penal, nunca me gustó en la universidad, pero entiendo que puede serlo, ¿no? Y eso ya será materia de una investigación en el Ministerio Público también. Pero el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no?, ha sido claro y tajante en cuanto a cómo se determinan estos temas de la neutralidad, ¿no? Y la norma viene desde hace más de 10 años que te dice que para que tú violes la neutralidad per se, tiene que concurrir dos situaciones clarísimas. Primero,
que hayas utilizado o hecho alguna arenga a favor de un candidato, vamos a llamarlo así, en una actividad oficial, que no era el caso, y en el caso de Rospigliosi, ya que lo digo porque lo has traído a colación. Y en segundo caso, que no siendo una actividad oficial, te hayas irrogado la condición de autoridad pública para decir, oye, yo en mi condición de tal cosa apoyo, no sé, a X persona que es candidato, que tampoco se ha dado, ¿no? Ese es uno. Entonces, eso es lo que ha señalado el Jurado Nacional de Elecciones, que es lo que dice la ley hace más de 10 años. Y en segundo lugar, sobre el tema del uso de los bienes, ¿no? El presidente del Congreso, ¿no? Como el oficial mayor, por ejemplo, no son los responsables directos por la administración del patrimonio del Congreso, ¿no? O sea, es como que si en un gobierno regional o en una municipalidad se pierde algo y tenga que responder el alcalde, para eso hay el gerente de administración, el encargado de patrimonio y demás. Tiene que haber una investigación, tiene que haber una investigación. No, nadie más que lo usa, hasta donde entiende. No lo sé, porque no he preguntado yo en qué van o si es que se han culminado los procesos sancionadores en el Congreso. Tampoco estoy al tanto si es que en el Ministerio Público se ha hecho una investigación o se ha iniciado una investigación por esta situación, pero si las hay van a llegar a una conclusión y los responsables van a tener que asumir sus responsabilidades. Hay otro tema que tiene que ver con la campaña y el Congreso, que es el personal de los despachos o diferentes instancias del Parlamento que en horario laboral aparecen haciendo labores de campaña. Salió este último fin de semana con el señor Roberto Sánchez, que es candidato presidencial junto por el Perú, pero también hace una semana salió un reportaje, si mal no recuerdo, en Cuarto Poder, de trabajadores de Fuerza Popular en horario laboral haciendo actividades partidarias. No creo que no era exactamente campaña, pero de labores partidarias. Ya. ¿Cómo el Congreso, y además tú siendo asesor y habiendo sido congresista, resguarda que el personal del Parlamento no termine en horario laboral haciendo labores de campaña o labores partidarias? No, eso queda en responsabilidad de cada congresista o cada funcionario encargado de oficinas administrativas del Congreso. Es bien sencillo. Si es que vas a hacer una labor ajena a la función parlamentaria o de coordinación de tu congresista, si fueras de un despacho en específico, tramitas o tus vacaciones o tu licencia sin goce de haber, ¿no? O sea, eso es de cajón, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de nosotros, Lucho Galarreta ha sido clarísimo, creo que también fue en Canal N la entrevista que dio, en el sentido de que los trabajadores que se han mencionado en el reportaje de Cuarto Poder o estaban o con vacaciones o con licencia sin goce, ¿no? Que es como corresponde. Y eso es lo regular. El tema es además, Martín, que los que trabajan en despachos trabajan con congresistas que son políticos, que son representantes de partidos políticos. O sea, es imposible que no hagas coordinaciones políticas con tu propio partido. Entonces, lo que va a pasar, el tema es que lo hagan sin que estén recibiendo en ese momento el sueldo, digamos, pero, ¿no? Pero mi duda es hasta cuánto también puedes terminar abusando de las licencias sin goce de haber, ¿no? Porque de pronto, si en los 6 meses o 3 meses que se viene campaña te pasas sin licencia de goce de haber, no sé, de los 3 meses, 2 meses, ahí hay algo raro, ¿no? O sea, en un trabajo normal no te dan para irte a hacer campaña o partes la semana, de pronto 3 días haces labor de despacho y 2 días pides licencia sin goce de haber para irte a hacer campaña. Entonces, ¿hasta qué punto hay esa flexibilidad que en un trabajo regular no lo tiene? El tema de la flexibilidad no es porque se trata del Congreso, es porque la ley nacional es así. Entonces, no es una norma propia del Congreso, es una ley nacional que, si la memoria no me falla, es el Decreto Legislativo 728, ¿no? Entonces, lo que podríamos hacer, a propósito de tú lo traes a colación, es revisar, pues, qué ajustes se podrían hacer a esa norma a futuro. Pero la ley, como te digo, es lo que le aplica a cualquier trabajador que tenga vínculo laboral, sea en lo público o en lo privado, ¿no? O sea, una vez más, yo creo que queda en criterio de cada despacho congresal, como lo hacía yo en el mío, por ejemplo, de fiscalizar no solamente al ministro, ¿no?, sino a tu propia gente. Decirle, oye, si vas a ir a tal sitio,
que no tiene nada que ver ni con el despacho, ni con una labor de representación / política de mi despacho, tu boleta o pides tus vacaciones o licencia en goce de haber, ¿no? Tú que estás siendo candidato a la vez ser asesor, ¿cómo estás manejando ese tema para tu campaña? Yo, por ejemplo, ya que he sido confirmado en las internas de mi partido, ¿no? Como el número 2 por Lima para diputado, yo chambeo normal, y si es que, por ejemplo, para venir acá con anticipación, yo he presentado mi licencia en goce de haber, ¿no? Porque no quiero que se confunda, y yo sí soy bien cargoso con esas cosas, o sea, bien cargoso, porque si yo después quiero reclamar, tengo que tener la autoridad moral para reclamar, ¿no? Entonces yo no te puedo decir, oye, tú no haces, y me van a decir, oye, tú tampoco. Entonces, yo lo que sí he procurado hacer siempre, también me pueden acusar de cualquier cosa, ¿sí? Pero yo siempre he procurado ser consecuente, ¿no? Incluso cuando políticamente las posiciones que he adoptado no han sido del agrado ni siquiera de los militantes de mi partido. Y en esa línea, ¿cuál es tu balance de este periodo que termina y que cierra la era unicameral? ¿Cuál es tu conclusión? Además, tú has sido analista político antes de meterte a rubro político. ¿Cuál es tu balance? ¿Se justifica la impopularidad que tiene el Congreso en este momento? Yo creo que lamentablemente justos pagan por pecadores, ¿no? ¿Pero cuántos justos hay en este? No podría ahorita cuantificarlo, No sé pero si entran en las dos manos, pero bueno. Mira, yo creo que hay muy buenos parlamentarios, y creo que también hay situaciones que han ido en desmedro de la imagen del Parlamento y que han manchado a todos. ¿Podría mencionar ¿no? 3 buenos parlamentarios? Aquí justo me preguntan. Sí, pero prefería no hacerlo, ¿sabes por qué? Porque justamente varios de ellos que tengo en la mente están postulando, o sea, o ya sea para senador o para diputado, y no me quiero meter en el rollo después de que estoy haciendo proselitismo a favor de uno y otro, ¿no? Pero sí los hay, y la gente lo sabe, o sea, la gente sabe quién es un buen parlamentario, quién ha hecho una buena chamba y quién no la ha hecho. O sea, sabe también y tiene claramente identificado que hay situaciones que le han, disculpando en francés, le han jodido la imagen al Parlamento, tipo los que no se han hartado del mochasueldos. Congreso, ¿no? Porque hay Sí, claro. muchísima gente, yo hablo con muchos amigos que ya ni siquiera saben quién sigue siendo congresista, quién no, y es lamentable y es penoso de que haya gente en la ciudadanía que efectivamente ignore la realidad política, esa es la realidad, pero creo que también tiene que ver mucho con la decepción absoluta por el desempeño político que ha habido desde el Congreso, desde el Ejecutivo, en fin, ¿no? Y en esa línea, si yo te dijera que escojas a 5 congresistas de anteriores periodos que tú crees que deberían regresar, siendo o no siendo de Fuerza Popular, que es tu partido, ¿qué 5 nombres tú dirías estos congresistas valdría la pena que deberían regresar en esta nueva era unicameral? Uy, 5 a ver, nombres. 5. Voy a hacer así un mix. Ya, o sea, Esa es la idea. yo no Tu team de futsal de anteriores periodos para... no he querido hacerlo, pero ya que me ponen contra las cuerdas, a ver. Por ejemplo, de mi partido tengo varios, pero por un tema de decoro, voy a evitar mencionar a alguien de mi partido. Además que los de mi partido, a los que yo les daría mi voto, saben quiénes son. Así que no necesito mencionarlos. A ver, creo que es una gran pérdida para el Parlamento, ¿no? Lo que ha pasado con Acción Popular. Y a mí me hubiese gustado nuevamente ver en el Parlamento, ¿no? A Vitocho, ¿no? Me hubiese gustado ver también a mi amigo Pum Pum Burga, para que vuelva a repetir como fiscalizador, muy buen fiscalizador. Creo que Mulder fue un muy buen congresista que se dedicó bastante a lo que era fiscalización. Que tiene amplia experiencia, ¿no? Que tiene amplia experiencia, además. Alberto de Belaunde, ¿no? Que me parece, pese a marcadas diferencias en ciertos puntos que tengo con Alberto, yo le tengo que reconocer que defiende
de forma genuina y con convicción en lo que cree. Y tener distintas posiciones enriquece el debate. Ah, no, sí, también. claro. Es que, mira, imagínate lo aburrido que sería, pues, hablar con todo lo que piensan como tú. Sería recontra gris. Que mucha Ah, gente quiere que sea así. Ah, Pero... no, dejo que se vayan a su caso. No sé, que hablen con ChatGPT, pues, por último. No, Eso va a terminar pasando para que la gente elija, lamentablemente, a sus pero candidatos. dicho, a propósito que meto el tema de ChatGPT, en enero estoy presentando un libro sobre función parlamentaria con inteligencia artificial. Uy, Dios. No, No. y crearon un chatbot que te respondía consultas sobre el Parlamento, ¿verdad? Sí, En sí, tu sí. instituto. Sí, para que cuando te hagan alguna pregunta del Parlamento no des Grinch. Para los Pero congresistas. ahí va a reconocer qué proyectos de repente son más IA que realidad. En realidad sí, no, mira, este libro que voy a presentar en enero tiene, o sea, no es una crítica en realidad, ya es una guía de, oye, o sea, digamos, para que no, iba a usar otro término, ya, pero para que no la sigas embarrando, mira, te voy a explicar cómo mejor uses ChatGPT, Gemini, no sé, cualquier inteligencia artificial, Sí. para que no cometas pues la salvajada de copiar, pegar nomás, y de repente te aparezca pues en tu exposición de motivos, quieres que siga generando más texto, una cosa así, lo cual, o sea, la verdad que es rochoso. O sea, yo no creo que esté mal que uses herramientas de inteligencia artificial, pero finalmente te pueden ayudar, y más o menos el spoiler va así, que el libro lo que te explica es cómo suplir ciertas deficiencias que los asesores parlamentarios y los congresistas no tienen, como por ejemplo en el tema de análisis de impacto regulatorio, porque es bien difícil hacer un análisis de impacto regulatorio, Claro. ¿no? Incluso los teóricos más pintados en la materia, ya cuando se les invita pues a que vean el tema en cancha, te salen pues con unas cosas medio raras que al final se desdibuja lo teórico con lo real. Entonces la IA te puede ayudar Y bastante lo que en pasa eso. es que también las personas tenemos, evidentemente, sesgos. O Sesgos. sea, hay cosas que vamos a ver que de pronto puede que no sea necesariamente un impacto. Una IA es mucho más fría en ese sentido, es más técnica, es más directa. Pero igual sí quería preguntarle a la gente qué piensan ustedes también de que se transparente, se use la inteligencia artificial, porque creo que es inevitable. O sea, Sí. todos. Ah, espera, te eventualmente falta lo vamos uno, a ¿ah? usar. Vas Ah, cuatro. sí, me falta, a ver. Estabas con Vitocho, Ricardo Burga, Mulder, Mauricio Mulder, Alberto de Belaúnde y te falta el quinto. A ver, el quinto. Tan, tan, tan. O sea, me pongo a buscar. Me pongo a buscar. Está difícil la y. No, me acuerdo, por ejemplo. Caracho, ¿cómo se. qué partido? Ay, que no me acuerdo el apellido ahorita. Céspedes. María Teresa Céspedes del FREPAP, ¿no? Prepap. Que fue vocera. Vocera de bancada. ¿Y por qué Usted ella? compartió Sí, claro. tiempo, Yo, claro. yo compartí escaño. En ese ese- congreso. Está postulando, creo se, que se- no está se sentaba a mi postulando, costado, dicho sea de paso. Claro. ¿Y por qué? Porque las discusiones con María Teresa siempre fueron enriquecedoras porque la señora Céspedes se dedicó a hacer harta chamba de representación política. Y una vez más, ¿qué es lo que yo creo? El parlamentario tiene que dedicarse principalmente a representación, a control político y también a legislación, pero en menor grado. Tenemos un montón de leyes. El tema es que tenemos que dedicarnos a ver cómo vamos o a derogar las que no sirven o a replantearlas para que sí funcionen, ¿no? Y hecho eso, de ahí podemos ver cosas nuevas, ¿no? Pero es como que vemos cosas nuevas y todo el adefesio que no funciona lo estamos dejando ahí nada más. Y si te dijera cuáles son los 5 mejores cuadros que tiene ahorita Fuerza Popular, independientemente si postulen o no, ¿cuál tú dirías que son los 5 mejores cuadros que a la fecha tiene Fuerza Popular al 2025-2026? A ver, es que... Y ya lo saco de elecciones para que no digas que postulan o no. Independientemente si postulan o no. Martín está poniendo contra las cuerdas. ¿no? Sí, no. Mal lo eres. Es que yo creo que eso ayuda a entender un Pero poco. está bien, hay que conocer. No, su sí, posición. claro. A ver, 5 buenos cuadros políticos del partido. A ver, por ejemplo, Galarreta, Miki, Cheche, Cecilia Chacón. sí, perdón, Sí. lo conozco, Cecilia Chacón. Miki Torres. Sí, Cecilia Miki Chacón. Torres, Lucho Galarreta, Cecilia Chacón, mi tío Aguinaga, Alejandro Aguinaga. ¿no?
Y yo sé que se va a molestar por lo que voy a decir, pero o sea, las canas, la experiencia suma, pues, ¿no? Con Aguinaga y con Marta. Con Marta. Bueno, hay las dos Martas, ¿no? Las dos Martas, ¿no? Pero tienes que quedarte con una más porque ya son 5. Yo le digo Marta. No, Ya él lo dijo, no, y ahí tú me has dicho 5 nombres, está pues Marta. ¿Cómo crees que llega Fuerza Popular Selección 2026? Ya un poco para cerrar, pero creo que es una pregunta importante. En un escenario donde Keiko sigue apareciendo en las encuestas, en los primeros lugares, pero ahora abajo de Rafael López Aliaga, ¿creen que van a llegar a segunda vuelta? Mucha gente dice que no llega y que esta ya es un poco el último intento fallido de Keiko Fujimori. ¿Cómo lo ven en la interna del partido? Mira, ya he visto varios de estos chamanes que pronostican la muerte del fujimorismo hace ya varias elecciones, ¿no? Cuando fue la época más complicada para nuestro partido, que es cuando recién Keiko fue arbitrariamente encarcelada, ¿no? Y se disolvió el Parlamento y nos tocó postular en representación del partido al Parlamento en el llamado periodo COVID. Recordarás, Martín, que el 90, si no el 100% de los analistas políticos decían que Fuerza Popular no iba a sacar ni palté, ¿no? Y fuimos la tercera bancada del Parlamento. Fuimos 15 parlamentarios. Dijeron en el 21 la misma cuestión, que ya estábamos desgastados, etcétera, etcétera, y tuvimos una representación que era el equivalente casi al 20% de la representación nacional. Y en este periodo aspiramos a tener una representación importante. ¿Por qué? Porque nosotros hemos venido, y ahí sí me incluyo, me vas a disculparán la grosería que me incluya, hemos venido chambeando políticamente no teniendo cargo. O sea, yo he dejado de ser parlamentario en el julio del 2021, ¿no? Con las críticas que ahí están en videos grabados a la labor del Parlamento, porque lo que se tiene que jalar las orejas, se tiene que jalar las orejas, y lo que se tiene que felicitar, se tiene que felicitar. Y después de eso hemos seguido chambeando políticamente, ¿no? Y esa es la gran diferencia quizá con otras opciones, que solamente salen cuando hay elecciones. Nosotros hemos venido chambeando políticamente, y no solamente desde la perspectiva de formación, capacitación de cuadros, sino políticamente a nivel ya personal, ¿no? Por ejemplo, Cecilia, quien te habla, Miki, las Martas, y etcétera, hemos venido trabajando políticamente con la población. Y lo más importante es, ¿hay un mea culpa de estos últimos años? Del 2016 hacia adelante. Bueno, en su momento Keiko lo ha reconocido, lo ha reconocido Lucho también, que es nuestro secretario general. Finalmente, Martín, nosotros somos humanos. O sea, ¿nos podemos equivocar? Claro que nos podemos equivocar. El tema no es solamente decir si te equivocas o no, o reconocer el error, que ya es bastante en política, ¿no? Sino es cuál es el propósito de enmienda que se ha tenido, ¿no? Y en los últimos años, incluye mi bancada, cuando yo fui parlamentario me refiero, hemos tratado de dejar en claro que los intereses del país están por encima de los intereses personales o partidarios. Mira, la prueba de fuego que tuvimos, y que la militancia, yo era vocero en ese entonces, me dio con palo, fue cuando fue Cateriano a pedir el voto de confianza, y me costó sangre, sudor y lágrimas explicarle a mis colegas de bancada que esto no se trata si el señor Cateriano habló mal, habló pestes del partido antes o no, se trata de un tema país, la gente se está muriendo, por Dios, porque no tiene oxígeno, hay que darle el voto de confianza. Creo que fuimos la única bancada que le dio el voto de confianza a Cateriano, y el resto no se la dio. O sea, increíblemente, cuando fue Ceballos a pedirnos el voto de confianza, ¿no? Todo el mundo decía que el tipo era un sátrapa, de lo peor y demás, y le terminaron dando el voto de confianza. ¿Por qué? Por esa hipocresía de decir, no, es que es un apestado, pero le doy el voto de confianza porque la gobernabilidad fue el floro que me dieron en ese momento, ¿Pero ¿no? cuál dirías que fue el mayor error del fujimorismo en estos últimos años? Quizás una fiscalización demasiado intensa de cierto sector de la bancada del 2016 al 19. Y digo de cierto sector porque no todos están en la misma onda, ¿no? Bueno, digamos, los que estaban pues en esa posición
opinión personal, y ahí la reitero, pues es una posición personal, ya no están en el partido. Y a mí en lo personal me deja con buen feeling que los termocéfalos ya no estén en el partido, porque el Perú lo que necesita ahora no es virulencia, necesita reflexión, mano firme, sí, claro, pero reflexiva. Pero tú ¿no? dirías